Bueno, para mí siempre es un gusto poder entrevistar a personas que aportan a la sociedad en diferentes ámbitos, en el ámbito futbolístico, deportivo, político, económico, y para mí es un gusto este día estar junto a Blasco Peñarrera, que está aquí en mi ciudad presentando su libro Pasión por la Libertad. Blasco, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, María Gusta. Para mí estar contigo y estar en Loja es realmente un privilegio. Yo nací en Quito, vivo en Quito, pero te digo, yo me siento quiteño y lojano, y te digo auténticamente, ¿En serio? en serio. O sea, yo amo a Loja. Conocí, la primera vez que vine a Loja era muy chiquito, vine con mis papis. Le invitaron a mi papi a un bautizo que era padrino. Y después de eso, ¿Se puede saber de quién? no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? No Ok. me acuerdo. A ver, después de eso vine años después a una invitación que tuve de la Cámara de Comercio de Loja. En ese entonces habíamos iniciado una campaña en contra de la Constitución de Montecristi de 2008. Es que vine acá a dar una charla. Lamentablemente esa Constitución que es desastrosa se aprobó. Posteriormente he venido a Loja muchas veces. Nuestro amigo querido Manuel Vivanco Frío me invitó a su casa al Latillo, En Vilcabamba. en Vilcabamba. Conocí la maravilla de Vilcabamba, sus senderos, sus ríos, sus pájaros, sus plantas, la casa de la hacienda, que es una cosa, yo digo, debe ser de las casas más bellas que hay, no porque sea una casa lujosa, sino por la concepción, por el arte, ¿no? Los murales que tiene, cómo la tiene, es maravilloso. Y luego de eso vine por invitación del exprefecto Rafael Dávila a presentar el proyecto de una sede, una zona especial de desarrollo económico. Okay. Y por eso vine muchas veces, ¿no? O sea, no eres ajeno a la cultura lojana para nada. En absoluto. Okay. Tengo grandes amigos acá. Ayer estuve con Hernán Eliguren, porque vamos a desarrollar un proyecto, una zona franca. No sé si es que sea zona franca, pero vamos a desarrollar un proyecto de café para exportar el café de Loja, que sin duda alguna es el mejor del mundo. Hay esta variedad geisha, ¿no? Mira, la variedad geisha, la de Panamá, llega a costar $10.500 el kilo. Dios. Pero la que se produce acá, en la hacienda Santa Gertrudis. Santa Gertrudis, exacto, vale $1.500 el kilo. Es decir, es un café de especialidad que, como hoy en el mundo, esa es la tendencia, ¿no? En el mundo. Los colombianos, ¿no? Que tienen el café de Colombia, que han trabajado tanto en la marca del café de Colombia. Sí, de hecho tienen una ruta en Colombia para la visitar ruta las... del café, claro. sí. Ellos me comentaba, pues, Hernán, que mezclaron el arábico con robusto. Pues claro, en una hectárea puedes producir 90 quintales de café, mientras el café acá se produce 10, 20, ¿no? Pero la calidad, me dice que vienen acá a Loja la gente más experta y a comprar el café. Y me dice, bueno, ahora la logística es pésima porque él tiene que enviar por DHL los pedidos. Entonces el proyecto es el de tener una especie de hub o de bodega en algunos países para despachar el producto. Para que sea más fácil la distribución. Claro. Blasco, ya tenemos un embajador de Loja, así que... Te agradezco mucho. Cuando vayas a las diferentes partes del mundo que sé que estás visitando, tienes que promocionar nuestro café, así que... Sin duda alguna. Qué gusto tenerte a ti como embajador. Blasco, me encantaría conocer quién es Blasco Peñarrera, para la gente que quizás no te conoce, que, bueno, muy difícil porque eres una figura pública muy importante del Ecuador, pero desde el lado humano, ¿quién es Blasco Peñarrera? A ver, yo me describiría como, yo soy una persona sencilla, soy una persona, tengo que decirlo, ¿no? Yo soy una persona buena,
nunca tengo un... Soy una persona que no tiene resentimientos, penosamente, yo no me lo siento. Sí tengo, sí me molestan ciertas cosas, sí me dan iras, ¿no? Como uno dice, pero se me pasa así, ¿no? Pero a veces es malo ser tan bueno. Ojo, yo también me considero una persona buena, pero a veces abusan de los buenos. Así es, y yo he tenido, eso me ha pasado en mi vida, ¿no? Ha habido mucha gente que ha abusado de mí. Yo soy una persona, muy creativa. Te cuento que yo me casé hace, ya van a ser 37 años, ¿no? Pero me divorcié hace 10. Okay. Entonces, y me volví a casar hace 2 años con mi esposa, Vanessa Álvarez, y tenemos un precioso bebé, Tomás, que es el amor de mi vida. Con mi primera esposa tuve 4 hijos, también son mis amores, ¿no? María Cristina, Bernardo, Sebastián y Macarena. Con Vanessa estamos haciendo una terapia de pareja, siempre es bueno. Y justamente la doctora Ullali, excelente psicóloga, hizo una evaluación y me dijo, a ver, sus habilidades blandas son la creatividad, el optimismo, el emprendimiento, esas son. Entonces tiene que ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y entre las debilidades es principalmente que tengo el no dañado y el sí flojo, ¿no? Okay. Entonces en eso estoy trabajando, ¿no? Sí, es absolutamente necesario tener un control de salud mental. Todos necesitamos para poder vivir en... De hecho, se dice que ahora la nueva pandemia, ¿no? Los diferentes problemas de salud mental que todos hemos atravesado por algún momento, porque no creo que exista en el mundo alguien que diga que no ha pasado por depresión, ansiedad, ataques de pánico. Todos. Cómo los gestionamos es diferente, ¿no? Y mira, ¿no? Nosotros podemos ir a un psicólogo, nosotros podemos comprar medicamentos que son necesarios, ¿no? Porque finalmente la depresión es un proceso químico, Sí. ¿no? Hay una desconexión entre las neuronas, ¿no? Se te baja la serotonina, etc. Pero las personas de escasos recursos, ¿cómo hacen para superar? Porque ellos dicen, lo que pasa es que se puso triste, está triste, no habla. ¿Y cuáles han sido tus herramientas para superar? A ver, yo tuve una gran depresión cuando tenía unos 27 años. Okay. Esta fue ocasionada porque fue luego de que Bucaram, luego de que lo echamos a Bucaram, asumió el poder Fabián Alarcón y la presidencia nos contrató una serie de estudios porque hubo una consulta. Ya. Hicimos una serie pero digamos con contratos pulcros, ¿no? El exministro de gobierno César Verduga, que fue investigado por los gastos reservados, dijo que había gastado una cantidad que no me acuerdo, sucres, y que había hecho estudios. Y digo, estudios psicosociales. Y eso fue entendido por la prensa como que nos había contratado a nosotros. Entonces... Un ataque mediático impresionante, señor. Terrible. Yo me acuerdo que hubieron unas publicaciones, sobre todo en el diario Hoy. Ellos tenían una sección que se llamaba Blanco y Negro. Ya. Terribles. Yo tuve que ir a declarar ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Parducci. Parducci era, sí. Y claro, yo tenía las actas de entrega a recepción de todos los estudios que habíamos hecho. Eran muchos. Hay que hacer estudios de opinión para tomar, para hacer bien esa campaña, esa consulta se ganó. Pero claro, yo sentía que mucha gente pensaba que yo había tenido algo que ver con los gastos reservados, con todo este tema de corrupción. Y realmente ahí sí me dio una depresión. Yo me acuerdo que en ese entonces teníamos un departamento en Pompano Beach. Fuimos de vacaciones y yo sentía que me moría y no sabía qué hacer. Y cuando regresaba,
debe haber todavía la revista esta People Magazine. Estaba leyendo y veo un anuncio de un árbol marchito, en blanco y negro. Y acá la misma foto, pero con el árbol florido, color. Y decía, si tú sientes esto, tienes depresión y toma Prozac. Okay. Yo guardé eso, llegué y me recomendaron que vaya donde el doctor Pedro Pérez Arteta, un extraordinario psiquiatra. Y él entendió inmediatamente que yo tenía una depresión profunda. Me recetó justamente Prozac, un ansiolítico, pero la clave para mí fue el ejercicio. Entonces, comencé con una rutina de correr y después no dejé de correr y correr tanto, porque participé en 14 maratones internacionales. En 2 de ellas gané mi categoría. Yo estaba cerca de tener un tiempo olímpico. Y ya verás que ya tenía 27 años. O sea, te refugiaste 100% en el deporte. En el ejercicio, que eso te produce endorfinas, ¿no? Pero además porque me encanta, siempre he sido deportista. Más eso complementaba con unos entrenamientos de fútbol, entrenamientos, no partidos, porque siempre jugué partidos de fútbol, uno se golpea mucho. Más o menos el día yo corrí unos 20 kilómetros. Bueno, me pasó factura. En el año 2020, hace 7 años, me tuvieron que sustituir la cadera izquierda. ¿Se desgastaron? Se acabaron los cartílagos. Okay. Entonces tengo de titanio la izquierda y hace 4 años la derecha. Entonces tengo mis 2 caderas que son de titanio. ¿Y con qué reemplazaste el deporte? O sea, de correr. ¿Ahora qué hace Blasco? Luego de eso tuve un problema de la espalda igual. Es que el impacto es terrible. Sí. Hace un año, en agosto, justo hace un año me operaron y tenía totalmente obstruidos los nervios, una hernia gigantesca. Me pusieron un separador también de titanio y no pude hacer mucho. Ahora he retomado el ejercicio, camino mucho. Estoy haciendo fortalecimiento de la masa muscular de las piernas, ¿no? Porque los músculos tienen memoria, entonces rápidamente uno gana. La recupera, claro. Exacto. Estuve jugando tenis, que me encanta el tenis, ¿no? Bueno, el fútbol es mi pasión, pero el fútbol sí es muy peligroso, porque un choque se me puede zafar la cadera. Claro, ahora lo menos invasivo, ¿no es cierto?, para tu salud. Entonces, estuve jugando en el Club Buenavista tenis, que me encanta. El fin de semana anterior estuve montando una invitación a un club a caballo, que también ha sido otra pasión mía, ¿no? Mi hijo es rotoneador, mi hijo Sebastián, y caminar. Bicicleta también he hecho ciclismo, no tanto como debería, por ocupaciones, ¿no? Por trabajo. Y además, porque mi esposa Vanessa comenzó a trabajar y ella tiene que salir de la casa a las 7 de la mañana y la señora que nos ayuda, Sarita, llega a las 8. Entonces yo me tengo que quedar esa horita con mi hijo Tomás, que además es un terrible, hasta que llegue Sarita. Entonces ya no he podido hacer una rutina porque comenzó a salir a las 5 de la mañana a montar bici, pero es muy peligroso. Sumamente peligroso. Entonces, lo que aquí, por decirte, ayer salí a las 5 de la mañana a caminar. Me fui hasta el zoológico, regresé. Entonces, lo que voy a hacer es, en la mañana, voy a llevar la bicicleta a la Carolina y montar bicicleta ahí, porque montar bici en la calle es peligroso. Sí, muy peligroso. Pero bueno, resumen de esta conversación y de esta experiencia de Blasco, la fórmula mágica se llama ejercicio para la depresión, siempre y cuando lo hagamos con equilibrio. Blasco, ya otra cosa, perdóname, meditación. La meditación. ¿Ya? Y hay una fórmula espectacular. ¿Ya? Tú te relajas, ¿no? Y dejas de pensar en todo y cuentas del 100 al 1. Con los ojos cerrados. Del 100 al 1. Abre los ojos y es impresionante. Te enfocas enseguida. Gracias por ese secreto. Lo voy a practicar. Todos los días. Blasco, ya mismo vamos a llegar al libro. Vamos a llegar al libro que
que es el objetivo de esta entrevista, pero yo quisiera que me cuentes cuál ha sido el momento, cualquier momento de lo político, en humano, que más te ha costado superar y cómo lo lograste superar. A ver, yo te diría que el peor momento en mi vida se dio 2 años después del divorcio. Los divorcios son terribles, ¿no? Pero cuando nos divorciamos, al principio yo sentía envidia, que no tenía tantas peleas. 2 años después conocí a una chica y ahí sí, bueno, mis hijos se alejaron. Eran épocas en las que no solamente no pudo circular mi libro, ¿no?, en 2015, sino que también me quedé sin clientes. Entonces tenía problemas económicos gravísimos, pues no había clientes. Yo seguía invirtiendo en proyectos, ¿no? Recuerdo que hicimos un gran censo urbano visual para el alcalde de Quito de ese entonces, y no nos contrató ni nos pagó. Luego hicimos una consultoría para la prefectura de la SUAY, y ahí tuvimos que, decidimos no continuar por una serie de motivos, ¿no? Esos fueron los años más duros, y te digo, fueron durísimos. Yo te diría que hasta que le conocí a mi actual esposa, durísimos, ¿no? La soledad, los problemas económicos, el quedarte sin tu patrimonio, porque con el divorcio, yo me quedé, mira, yo salí de mi casa, yo había hecho un buen patrimonio, pues, ¿no? Mi empresa tiene 36 años. Yo salí de mi casa con mi ropa y con mis libros, punto. Y mis cuadros, que eran mi pasión, me quedé con los cuadros que tenía en mi oficina de marketing y en la cámara que yo llevé mis cuadros. Pero eso no me importaba, no es lo material, ¿no? Sino que fue todo, ¿no? Todo. Exacto. Entonces ahí tuve unas demandas de mi ex esposa, durísimas, terribles, injustísimas. O sea, fueron tus años más duros en el 2015. En el 2017, 18, vino la pandemia. Yo nunca dejé de intentar trabajar, de intentar proponer trabajos, ¿no? Nos salían, ganamos un concurso para hacer unos exit polls en TC Televisión, pero no tuvieron presupuestos. Después, yo tenía una propiedad, unos 4.000 metros en la viña, de los cuales me quedó un pedazo. Vendí eso, pagué unas deudas que tenía, hice un exit poll en el año 2023 y finalmente los políticos son muy mala paga, ¿no? Entonces no hubo. Entonces, esta época, estos 10 años, han sido sin duda alguna los 10 años más duros. Y te digo... ¿Cómo te sientes ahora, Blas? Extraordinariamente bien, ¿no? Te digo, me casé con Vanessa. Vanessa es mucho más joven, tiene 23 años. Ella es una chica que tiene temperamento fuerte, ¿no? Somos un buen complemento. Ella es súper estructurada en términos de gastos, en esto, en lo otro. Y te digo que todo comenzó a fluir poco a poco, ¿no? Luego de eso comenzó este maravilloso proyecto del fútbol, que te comentaré más adelante, y estos últimos han sido los años los meses más lindos, porque he estado pensando en toda esta maravilla que es el fútbol, que ha sido siempre mi pasión. Hincha a muerte del Real Madrid. Ajá. A muerte. La alegría que yo tenía en toda esa época era ver al Real Madrid. O sea, pero créeme, veía al Real Madrid, veía los partidos. Relax total. Veía las repeticiones en YouTube. Yo soy muy amigo de Guillermo Albán, también es madridista. Eso también fue algo importante. Ya van a ser 2 años, comencé a dar clases en un instituto que se llama TESA, sin duda es el mejor que hay en el país, Instituto Superior Universitario, clases de cultura política del siglo XX. Y eso, créeme que los días que llegaba yo con tantos problemas, eso me trasladaba a otro lugar. Blasco, te voy a poner en compromisos. Quiero que me digas a 5 personas claves que te rodean en tu vida. Mi esposa, Vanessa, mi hija María Cristina,
mi amigo Guillermo, mi amigo Diego Lapo y mi amigo Fernando Rivera. Perfecto. Bueno, no tengo el gusto de conocerlos, pero me imagino que son las personas que te dan ese equilibrio, porque siempre dicen que de las personas que nos rodeamos es en lo que nos convertimos las personas, así que ahí están esas 5 personas que rodean a Blasco Peñarrera. Blasco, si te pudieras encontrar con el Blasco de 6 años, ¿qué consejo le darías de vida? Así, te lo encuentras en Quito, de la mano de tu papi, ¿qué consejo le darías a Blasco? A ver, primero que no sea tan enamoradizo, porque te cuento que yo en el libro lo relato, ¿no? Yo me enamoré de mi primera esposa por hay un capítulo que dice el zapatazo que cambió mi vida, ¿no? Porque el amor platónico es una chica que se llama Maribel Dávalos, hacíamos atletismo juntos, y un día mi ex esposa Cristina estaba agachada, éramos compañeros de colegio, ¿no? Y yo era súper travieso en el colegio, ¿no? Era una clase de 30 alumnos, de los cuales 27 eran... ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en el colegio americano. En el americano. En sociales, porque yo siempre quise ser abogado, pero no pude porque cuando ganó mi papi la vicepresidencia, hubieron amenazas del Faro Vil. Híjole. Mi papi en la época de León Febres Cordero. Me mandó fuera del país y yo busqué la universidad más cercana a donde se había ido mi esposa. ¿Te sentiste abandonado en esa época que tu papá era político? No abandonado, en esa época no, porque yo me metí de cabeza en la campaña. Más bien antes, yo no me acuerdo mucho de mi papi, ¿no? Nunca jugué con él, nunca... Mi papi era distinta la relación padre-hijo, ahora sí. Totalmente diferente. No, pues ¿no? Ahora los hijos, los hijos de mi primer matrimonio, mi vida, ¿no? Claro, yo pasaba trabajando mucho, no estuve tanto como estoy con Tomás ahora, pero sí, o sea, padre hiper cercano, ¿no? De todos. Mi hija María Cristina, hoy día ella está en la playa, es la única que vive aquí en el país. Mis hijos, mi hija tiene 36 años, ella es una maravilla. Ella estudió marketing, trabajó de hecho en mi empresa, luego de eso sacó una maestría en acción social, que esa es su vocación, y ahora un diplomado ella es profesora. Quiere ser, ¿no? Gracias. O sea, primer consejo, no seas tan enamoradizo. Segundo, primer consejo, no seas tan enamoradizo y aguántate los impulsos, conoce a la gente. Segundo, ahorra y no gastes. Esos dos han sido unos problemas que siempre yo he sido siempre demasiado generoso. Blasco, no sé si quieres este momento hacer este ejercicio, me encantaría que lo hagas para el público. Si pudieras llamar a una sola persona en este momento, ¿a quién le llamarías y qué le dirías? Pero si le puedes llamar, mejor, para ver la reacción. Yo le llamaría a mi esposa. A ver, ¿le llamamos? A ver. Y le ponemos en alta voz y vamos a ver cómo reacciona la esposa de Blasco. Me encanta ese sentimiento de familia que tiene Blasco y eso es lo que busco en las entrevistas. Vengo por un libro, pero más que un libro vengo por una historia de vida. Así que vamos a ver qué dice la esposa de... A ver, nos acercamos un poquito más. Ojalá nos conteste. A ver. Amor. Hola, amor mío, ¿cómo estás? Le subimos el volumen. ¿Aló? ¿Aló, amor? ¿Aló? Intentamos Sí, otra vez, creo que la señal está un poco mala. Sí, vamos porque a ver. ella trabaja en la plataforma Sur y Qué lindo, me encantan estos ejercicios. Amor. Hola, amor mío, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Verás, estamos ahorita en una entrevista con una querida amiga, María Augusta Burneo, y me ha pedido que llame a una persona en el universo con quien yo quisiera hablar. Entonces yo quería llamarte a ti y decirte que te amo. Y yo también te amo, mi amor. Y además tengo que decirte una mala noticia, amor. ¿Qué? Sabes que cancelaron el vuelo. No. Sí, y voy a tener que ir mañana, amorcito. Así es que discúlpame, pero ya después te llamo y te explico. ¿Ya? Ya. Ya, amor, te amo mucho. Amor, te amo.
Chao, chao. Qué bonito, Blasco. Y eso les decía, mientras tú estabas llamando, que en mis entrevistas busco eso, al personaje tras del personaje público y al ser humano. Blasco, un resumen rapidísimo de este libro que lo estás presentando aquí en nuestra ciudad de Loja, cómo lo pueden adquirir y de qué se trata, Pasión por la Libertad. A ver, Pasión por la Libertad, primero, Pasión por la Libertad no pudo circular porque fue vetado por Correa. Yo creo que nadie lo leyó y pensaron que era un libro, un botafuego o algún libro que buscaba que la gente se una y lo tumbe, ¿no? Desestabilizar ese gobierno. Sí. Pasión por la Libertad tiene tres capítulos, digamos tres partes. En la primera está la descripción de la formulación de todas las propuestas que presentamos al gobierno de Correa, principalmente en lo relacionado al manejo de la política económica, de la política pública en general, ¿no? Eso mezclado con los proyectos que desarrollamos en la Cámara de Comercio en conjunto con el gran alcalde de Quito, Paco Moncayo, que funcionara. Cómo nosotros atendimos a los socios pequeños y medianos, porque los grandes ya tienen todo, eran ellos. Te cuento, María Augusta, que cuando yo asumí la presidencia, la Cámara era obligatorio ser miembro de un gremio. La Cámara tenía 5.000 socios. A pesar de que Correa pasó una ley eliminando la obligatoriedad, cosa con la que estoy de acuerdo, nosotros en ese momento teníamos 15.000 socios y socios que recibían, si mal no recuerdo, ellos tenían que pagar $14 bimensuales, o sea, $7 al mes, y tenían un plan de seguridad que se ofrece, plan de seguridad, plan de salud, plan de emprendimiento, un plan que se llamaba Tu Negocio en Marcha, con el que logramos colocar a todos los informales del centro histórico en 11 centros comerciales, darles crédito, capacitarles, trabajar en problemas familiares, crear y construir ludotecas, un plan de vivienda que funcionó perfectamente bien. En el Centro de Mediación y Arbitraje se profesionalizó perfectamente con Juan Carlos Mejía. Logramos tener el primer espacio de mediación para las poblaciones LGTBI, que tienen ahí un espacio seguro. Homenajeamos a todas las personas que lucharon por la libertad y a las personas distinguidas, ¿no? Yo no sé a cuántas personas le rendimos homenaje, porque eso es lo que tienen que hacer las instituciones, ¿no? Y todos estos fueron en las iglesias, son tan bellas en Quito. Y bueno, ahí sí tenía que dar unos discursos que sí no le gustaban mucho a Correa. Nunca le insulté, ¿no? Yo lo máximo que le dije es tirano, porque es un tirano. Esa es la primera parte. La segunda parte son una serie de entrevistas a personas cercanas a mí que me describen, ¿no? Las más lindas son las de mis hijos. El entrenador de fútbol que trabajaba que en ese entonces que nos entrenaba, está Rodrigo Paz. Mira, Manuel Vivanco. Justo tenía aquí en Rodrigo Paz, o sea, que me llamó la atención, que fue lo primero que abrí. Sí, Manuel Vivanco, Gonzalo Ruiz, Paco Moncayo, Margarita Carranco, personas muy queridas. Bueno, Rodrigo falleció lamentablemente, pero con quien siempre me llevaba. Al equipo mío de marketing, Francis Romero Cordero, Anita Manosalvas, Juan Gabriel Ramón, y el de la Cámara de Comercio, ¿no? Lolo Echeverría, Gonzalo Ruiz, Juan Carlos Mejía. Son entrevistas muy lindas. Y en esta última parte están los discursos y unas publicaciones que tal vez ellos leyeron, porque claro, fueron remitidos, que publiqué en la prensa nacional. El primero, cuando llegó Chávez al país, y yo le decía, Coronel Chávez del Ecuador está de luto por su presencia, y hacía un análisis por qué estamos de luto. Y el segundo, cuando llegó el presidente de Irán, Mahmoud al-Mahejadán,
Y yo le decía, usted no es bienvenido en nuestro país, nosotros somos un país de paz, no estamos de acuerdo con el genocidio, no estamos de acuerdo con que usted quiera desaparecer Israel, nosotros no pensamos así y jamás vamos con usted, con Irán no tenemos suficiente intercambio comercial, por lo tanto no existe interés del Ecuador por acercarse por su régimen que es totalitario, en el que no hay democracia, en el que se maltrata a la gente. Eso tal vez le molestó mucho a Correa, junto con unas pancartas, ¿no? Déjame ver si se puedo poner una, ¿no? Que yo coloqué en el edificio de la Cámara. ¿Me las puedes compartir y yo les comparto? Claro. Para que puedan ver bien los televidentes. O sea, es un libro completo de tu vida y también llamando para seguir apoyando la libertad en el mundo, que es tan importante. Vemos países que no viven en libertad. Vemos la crisis que están viviendo algunos países porque no tienen libertad y se la dejaron arrebatar en un abrir y cerrar de ojos, porque esta gente llega y de repente, ¡pum!, te la quitan. Y solamente cuando te la quitan a la libertad tú te das cuenta de la importancia de ello. Exactamente. Blasco, mientras buscas esas fotos, ¿cuál ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Ecuador? A ver, hay varios, ¿no? Ok, pongamos 3. ¿En qué época? ¿En la nueva democracia o desde antes? Desde antes. Ya, a ver. Te voy a dar 3 espacios. Ya. Yo creo que si es que tengo que escoger entre Eloy Alfaro y García Moreno, verás, soy liberal, ¿no? Yo pienso que Gabriel García Moreno fue un gran estadista. Ok. Yo pienso que él lo supera a Eloy Alfaro. Luego de eso, pienso que Isidro Ayora fue un gran presidente, ¿no? Entre él y Galo Plaza, posiblemente Isidro Ayora. Tal vez Galo Plaza mucho más porque fue un personaje absolutamente abierto a todos los sectores. Pero Isidro Ayora fue un transformador. Y en la nueva democracia, para mi criterio, el mejor presidente que hemos tenido ha sido el doctor Yamil Mahuad. Lamentablemente, el doctor Yamil Mahuad tuvo un derrame cerebral antes de cuando era alcalde. Eso le limitó mucho y recibió un país en pedazos. Habían sufrido el fenómeno del Niño, habían caído los precios internacionales del petróleo, se produjo la crisis bancaria, y no era culpa de él, pues, ¿no? Porque por el fenómeno del Niño, la mayoría de los agricultores de la costa perdieron todo. Hubo un mal manejo de la banca, ¿no? La banca abusó con créditos vinculados. Y él tomó la valiente decisión de adoptar la dolarización y con eso salvó al Ecuador. Además que firmó la paz con el Perú. Entonces, tuvo muchísimos solamente aciertos. estos dos aciertos, ¿no? Ya lo pasan a la historia como el mejor presidente. Y hay otro, que es un querido amigo, me dijiste 3, pero... Nos vamos al cuarto. Lenín Moreno Garcés es otro presidente, es una persona maravillosa, es una persona sencilla, humana. Él se curó de su dolor luego del disparo que sufrió con el humor. Él es una persona que vive con las justas. Estuve con él en Paraguay hace poco. Él nos salvó del populismo, ¿no? Porque él, el momento en el que se distanció de Correa... ¿Fue un caballo de Troya? No, jamás. Él me contó su plan, digamos, ¿no? Él estaba en Suiza y Correa, él no sabía lo que pasaba acá, pues él estaba dedicado a otros temas, ¿no? Y claro, hablan de los negociados y todo, pero hablan, pues no es que habían todavía pruebas. Correa le insistió en que sea candidato. ¿Y cuál ha sido el peor presidente de la historia del país? Rafael Correa, indudablemente. Ok. Hablemos ahora de fútbol ya para finalizar esta entrevista. Como te digo, no me gusta abordar mucho el tema político, pero sí es interesante conocer a quién admira y a quién apoya Blasco Peña-Herrera. Tienes un proyecto de fútbol bastante interesante y me encantaría finalizar esta entrevista hablando de esto. A ver, te cuento, mi querida María Augusta.
Yo soy amigo, tengo la suerte de ser amigo, además que ha sido el único jefe que he tenido, Edgar Ceballos Rosales. Él fue mi jefe hace unos casi 40 años, no, 38 años. Hombre creativos, él fue cineasta, él fue publicista, dibuja, ha hecho, como digo, películas, hombre de ideas, hombre brillante, ¿no? Un genio. Yo le conocí, fue mi jefe, ya había comenzado mi empresa y siempre mantuve una gran relación. Edgar fue contratado como productor artístico de la exhibición inmersiva de Van Gogh. Ah, que estuvo hace poco en Quito, en Cuenca, Quito, claro. hace más o menos un año. Y yo no fui, ¿no? Después no fui. A mí me fascina el arte. Yo estudié historia del arte. Y Van Gogh, no se diga, pues ¿no? Todos los impresionistas son ellos y Velázquez son lo mejor para mí. Cuando me enteré de que 500.000 personas habían ido a la exhibición, dije, qué maravilla, maravilla. Y un día estábamos conversando, ¿no? De proyectos, como de repente en otro proyecto de Valdivia, ¿no? Unas Valdivias preciosas. Y me llama y me dice, ve a Blas, me dice así, estoy en una reunión y me piden que haga algo para la Copa América femenina. Y se me ocurre hacer una exhibición como la de Van Gogh. Y digo, maestro, no abra la boca, porque eso no es para la Copa América, eso es para el Mundial. Y ahí comenzó. Entonces, vamos a hacer una exhibición inmersiva multisensorial, que básicamente es una carpa que va a estar ubicada en Quito, en la plataforma norte, justo donde estuvo Van Gogh, en la que se va a contar, escuchar y ver la historia de las clasificaciones de la TRI al Mundial. Entonces vamos a tener pantallas inmersivas, vamos a entrar primero por el camerino de la selección. Okay. Ahí nos vamos a poder tomar fotos con las camisetas de nuestros héroes. Luego de eso pasamos por un túnel. Antes nos va a arengar un entrenador. Los grupos los van a llevar árbitros para que no se quede la gente, ¿no? Pasamos el túnel, entramos a la cancha. Ahí tienes tú esta pantalla gigantesca inmersiva que sientes que la gente se te viene, ¿no? Y hay los cantos, ¿no? Ahí tendremos un arco digital, un balón virtual para tratar de meterle gol a José Francisco Ceballos. Okay. Después se pasa por una zona en la que hay un reconocimiento a la radio y a la televisión de antes, a los grandes narradores, ¿no? Pancho Moreno, Carlos Efraín Machado, Vito Muñoz, Pocho Jara, etcétera, etcétera. Luego habrá unos hologramas de 3 entrenadores que cambiaron el fútbol, ¿no? Dusan Draskovic, el último es el Bolillo Gómez y Maturana. Draskovic, Maturana y el Bolillo Gómez. Después de eso pasas ya a ver unas figuras monumentales que son unas esculturas de unas fotografías de celebraciones de gol. Edgar está haciendo unas esculturas, ¿ya? ¡Qué hermoso! Y en esas esculturas vamos a hacer mapping, ¿no? Entonces, y luego de eso tienes tú paredes sublimadas, ¿no? Con fotos de nuestros héroes y pantallas y pantallas y pantallas para ver las jugadas. ¿Cuándo arranca esto? En Quito comenzamos el 1 de diciembre y es hasta el 28 de febrero. 15 días después arranca en Guayaquil. Okay. Y en Guayaquil comienza desde el 16 de marzo hasta el 31 de julio, que es del año del Mundial. Te cuento que fui a Paraguay con la misma idea, les encantó. Entonces en Paraguay también vamos a hacer. Fantástico. Y por estas cosas de la vida, a través de nuestra común amiga Ivonne Baki, me contacté con la FIFA. Ah, ok. Les planteé el proyecto
Y el día 9 de septiembre, ese día mismito, tengo una reunión en Washington para presentar el proyecto A la FIFA. a la FIFA, porque ellos están interesados en que no se haga la historia de las clasificaciones, sino la historia de los equipos en los mundiales. Ah, Entonces, posiblemente tendremos importante. 48 carpas en las 16 sedes. Wow, espectacular. Y por otro lado, lo mismo que vamos a hacer aquí en Ecuador, en Paraguay, queremos hacer en los países europeos, o sea, en todos los 48 países que están clasificados para el Me mundial. encanta. Me encanta. Así es que- Felicitaciones. A eso me voy a dedicar hasta, hasta julio del próximo año. Después veremos, ¿no? Veremos qué hago con lo que pueda conseguir de todos estos proyectos. Lo primero va a ser invertir en los proyectos en Loja. Te cuento que hace una semana estuve con Lourdes Tibán y ahí también vamos a hacer una zona franca. Y es una zona franca en la que vamos a producir platos típicos para exportar a los migrantes en Nueva York y Madrid, ¡Oh, qué fantástico! para que coman un locro, una cecina, un caldo de patas, y es muy fácil, que se prepara, ¿no es cierto? Se congela, se sigue la cadena de frío y se distribuye a las tiendas que hay afuera. Entonces vamos a hacer la zona Muchos franca proyectos. Fotopax. Muchos proyectos vienen y me imagino que te va a ir muy bien, Blasco. Te agradezco por este espacio, por abrir tu corazón también, el contar de manera abierta, y me encanta que ahora ya se lo abre de manera abierta el tema de salud mental y esos tips que nos diste para aplicarlo. Y te digo, yo tomo todos los días medicina. Yo hoy estoy tomando Effexor, que es una maravilla de antidepresivos. Los antidepresivos no tienen efectos secundarios. Uno piensa que el Los antidepresivo satanizan demasiado, ¿no? es para la gente que está loca. No, esto es algo es algo químico. Hay un desbalance químico. Así es. Uno, si es que tiene la posibilidad y lógicamente ha ido al médico, tiene que tomar esto, y son tratamientos que son largos. Y hay yo que no- buscar yo no- el apoyo de un especialista siempre. No, siempre ir Siempre. a un... Yo te digo, directamente a un psiquiatra, ¿no? Porque el psicólogo es muy bueno, pero el psiquiatra te puede medicar. Y además hay, como en mi caso Pedro Pérez, que también te hacen terapia, ¿no? Blasco, para finalizar ahora sí ya la entrevista, porque no sé qué tiempo, pero me iría de largo contigo hablando de muchas cosas, te voy a pasar un teléfono invisible y quiero que llames a alguien del pasado. ¿A quién le llamarías, solo una persona, y qué le dirías? A mi mamá, Seinef. De hecho tengo el número aquí y estaba entre los favoritos, por supuesto, a mi mamá. ¿Qué le dirías? Como todos los días yo le decía: hola mamita dorada, ¿cómo está? Bella mía, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo se siente? Porque yo tuve cáncer. ¿Cómo amaneció? Le ha llamado a mi hermana, necesita algo. Y le decía, apenas pueda le voy a ir a ver, mamita linda. Qué lindo. Blasco, muchas gracias. Y Gracias gracias a a ti. ustedes, espero que disfruten de esta entrevista, que realmente hemos abordado diferentes temas. Vine por el libro, pero yo me llevo una historia fantástica de Blasco Peña Herrera, así que gracias.